¿Qué tiene que ver un legendario guitarrista de jazz que deslumbró al mundo en los años 30 con la tecnología que hoy mueve los hilos de Instagram, Spotify y hasta la NASA? Parece una conexión imposible, eso parece casi un chiste, pero en realidad la clave para entender cómo la frustración de dos programadores en una sala de redacción, su amor por la música y la presión de entregar las noticias a tiempo dieron vida a lo que hoy tú conoces como Django, el framework que cambió las reglas del juego en el desarrollo web. Quédate y te cuento la increíble historia de cómo estos pilares de la época se volvieron gracias al jazz. Pero primero te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas. Para entender por qué Django fue una revolución, tenemos que viajar en los tiempos. Vamos a 2003. Internet era un lugar muy distinto. No existía los iPhone, Facebook era apenas un proyecto de dormitorio de Harvard y a YouTube le faltaban un par de años. El desarrollo web era una especie de lejano oeste, las herramientas eran toscas, los procesos lentos y cada proyecto se sentía como reinventar la rueda una y otra vez. En esa época, una de las tecnologías más populares era PHP. Era potente, claro, pero para los estándares de hoy podía ser un auténtico dolor de cabeza. Muchos proyectos acababan en lo que se conoce como código espagueti, un enredo lógico, datos y diseños mal hechos y archivos gigantes, casi imposible de leer, pero aún más de mantener. Si algo se rompía, encontrar el fallo era una misión suicida. Se requería añadir algo nuevo, solo había que rezar para no destrozar otras 10 ideas de intento que había. Ahora imagina ese caos pero con la presión de un periódico. En Kansas, el equipo de desarrollo web de un periódico no trabajaba con plazos de meses ni de semana. Su plazo eran de horas, a veces minutos. Una noticia de última hora no podía esperar. Una nueva sesión para un evento deportivo tenía que estar en line ya. La velocidad no era un lujo, era todo. Y las herramientas que tenían sencillamente no daban la talla. Cada día era una batalla contra el reloj y contra el propio código. En medio de esa tormenta de presión y código frustrante estaban dos jóvenes programadores, Adrian y Simón. Su trabajo era mantener a flote los sitios web del periódico. Adrian no era el típico programador, era una mezcla curiosa, periodista de corazón y desarrollador por vocación. Entendía las urgencias de la redacción como nadie, la necesidad de publicar contenido de forma rápida y sencilla, pero también sentía en carne propia la frustración de pelear con la tecnología de la época. Junto a él estaba Simón, un desarrollador británico que llegó para que, él era como un pasante. Wilson, en ese entonces, que era Simón, tenía experiencia en PHP, pero no tardó en darse cuenta junto al otro compañero de que necesitaban algo mejor, algo más limpio, más rápido y más lógico. Fue así como empezaron a experimentar con un lenguaje que llevaba ya una década existiendo, pero no era la estrella en ese momento, por lo menos en el desarrollo web, que era Python. Lo que encontraron en Python fue una revelación. Su sintaxis era limpia, casi como leer en inglés, fomentaba un código ordenado, elegante. Decidieron que construirían una solución sobre él. Su objetivo no era crear un framework para cambiar al mundo. Era mucho más práctico, sobrevivir a su propio trabajo. Necesitaban una forma de crear y mantener el sitio de noticias sin volverse loco. Si diseñaban una galería de fotos, tenía que ser fácil de enchufar y de hacer. Esta filosofía se convirtió en un pilar de Django, el principio DRY. No te repitas. Una idea simple pero increíblemente poderosa. Cada pieza de código debe existir en un solo lugar para no tener que escribir lo mismo una y otra vez. A medida que esa caja de herramienta interna crecía, los dos se dieron cuenta de que estaban construyendo algo más grande. No era una colección de scripts sueltos, era un sistema coherente. Y aquí es donde el jazz entra en escena. Adrian, además de todo, era guitarrista, con una profunda admiración por la leyenda de los años 30 de Django Reinhardt. Ese músico no era cualquiera, era de origen gitano, nacido en Bélgica. Es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia. Su música era una fusión genial de swing americano con la pasión melódica de la música gitana europea, pero su historia es aún más increíble. A los 18 años, un incendio en una caravana quemó gravemente su mano izquierda, dejando inútil par de dedos de los de él. Los médicos le dijeron que más nunca iba a volver a tocar, pero Django no solo volvió a tocar, sino que reinventó la forma de hacerlo.
desarrollando una técnica virtuosa usando solo el índice y el corazón para sus solos. Su estilo era una elegancia nacida de la superación. Para un desarrollador, la música de Reinhardt era la metáfora perfecta, así que como homenaje a su ídolo, bautizó la creación como Django. Era el guiño de esa filosofía. Un sistema tan bien diseñado que te permitía crear aplicaciones complejas. Junto con el nombre llegaría lo que lo haría famoso, el nombre baterías incluida. La idea era que al descargar Django no te llevaras solo un motor básico, te llevaras todo casi lo que necesitarías para construir una aplicación completa de fábrica. Un sistema para hablar con la base de datos, un panel de administración para gestionar el contenido, autenticación de usuario, protección contra ataques de seguridad, todo venía en la caja. Esto es brutal, aceleraba el proceso mucho. Eso era como comprar un vehículo y que ya viniera con lo mejor en equipo de sonido, GPS, y en lugar de tener que instalar cada pieza por separado, lo trajera. Durante 2 años, Django fue el arma secreta del periódico. Les permitió construir sitios robustos a una velocidad que su competencia no soñaba. Pero en 2005, junto a otro desarrollador clave, tomaron una decisión que lo cambió todo. La liberaron Django como un proyecto de código abierto. La respuesta de la comunidad fue inmediata y masiva. Programadores de todo el mundo que sufrían las mismas frustraciones que ellos encontraron en Django la herramienta que necesitaban. Era potente, seguro, estaba increíblemente bien documentado y sobre todo era rápido. El punto de inflexión llegó cuando algunas de las empresas tecnológicas más grandes del planeta apostaron por él. Instagram, por ejemplo, construyó su backend original sobre Django, lo que le permitió escalar para manejar miles de millones de fotos y la actividad de millones de usuarios. Spotify, aunque su servicio de stream principal eran otras tecnologías, ha confiado en Django para muchas de sus herramientas internas y servicios web. Otras herramientas también lo utilizaron. Incluso la NASA ha utilizado Django para ciertas aplicaciones web. Un testimonio de su fiabilidad y potencia. La lista es larguísima. Para asegurar su futuro, en 2008 se creó Django Software Foundation, una organización sin fines de lucro que mantiene y promueve el framework. Esto garantiza que Django no dependa de una sola empresa, sino que pertenezca a su comunidad de miles de colaboradores que día a día siguen mejorándolo y manteniéndolo a la vanguardia. Así, una herramienta creada por la presión de las noticias de última hora e inspirada en la elegancia de un guitarrista de jazz que superó lo imposible, se convirtió en una tecnología fundamental de la web que usamos hoy. La historia de Django demuestra que las mejores soluciones no siempre vienen de las grandes corporaciones como uno puede pensar, sino de la necesidad real de la gente. Es más que la historia de un software. Es un recordatorio del poder del código abierto, de la colaboración y de cómo la inspiración puede surgir de los lugares más inesperados, como las cuerdas de una guitarra de jazz, como la música y como un guitarrista dio a miles de desarrolladores la estructura y la elegancia para construir un futuro. Si te gusta esa historia detrás de la tecnología, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video de información y tecnología.